El viento de Wyoming no perdona. Arranca la pintura de la madera, la esperanza del alma y el valor de una vida. Para June Callahan, ese viento era como una sombra que nunca se iba. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. En el pueblo de Dustwind Creek, una mujer valía lo que podía cargar, arar o ganar. Pero June era callada, frágil, y prefería los libros al costal de yute. Su padrastro, Silas Granger, solía llamarla inútil. Su hermanastro Wade la apodaba el fantasma. Y cuando el cobrador apareció, no vieron una hija, vieron una ficha de cambio. Esta es la historia de cómo la vendieron por unas cuantas monedas, como si no valiera nada, hasta que un hombre salvaje como la montaña descubrió que su alma tenía un precio que nadie podía pagar. El polvo del territorio tenía sabor a tierra reseca, estiércol viejo y sueños oxidados. June conocía bien ese sabor. Se le pegaba en la garganta cada vez que cargaba los cubos de roble llenos de agua desde el casi seco arroyo hasta el porche astillado del rancho. «¡Métele el lomo, niña!», gritó Silas desde la sombra, sin levantar la vista del pedazo de cuero que fingía arreglar. «¡Te mueves como mula coja!». June no respondió. Hablar solo traía más desprecio. Dejó caer los baldes. Sus brazos flacos temblaban por el esfuerzo. A sus 20 años, era puro hueso y viento, piel pálida y ojos como cielo deslavado. Su inutilidad, como Silas la llamaba, era ya una leyenda en el pueblo. No podía levantar una paca de heno, ni domar un caballo, ni emborracharse como los hombres en la cantina del estribo oxidado. Pero sí podía leer. Su madre, Mae Callahan, le había enseñado con paciencia y amor. Sabía identificar cada planta de las llanuras. Conocía las que bajaban la fiebre, las que cerraban heridas, y también las que podían apagar un corazón si se preparaban como es debido. Su madre fue una sanadora, callada pero sabia. Cuando murió de tisis, Silas empacó todo lo suyo, llamándolo tonterías. Lo único que June logró salvar fue un cuaderno forrado en cuero, lleno de la escritura elegante de su madre con recetas de remedios de hierbas. Lo escondía bajo una tabla floja del piso del altillo, su único lazo con un mundo donde no era inútil. Wade Granger salió del granero. Tenía 22 años, ancho, blando y cruel como su padre, pero sin astucia. «¡Bah!», rezongó secándose el sudor. La alazana perdió una herradura y la cerca del arroyo otra vez está rota. Un coyote se llevó 2 gallinas anoche. Silas arrojó el cuero al suelo con furia. «Todo se rompe, se pudre o se va en este pedazo maldito de tierra», escupió. Miró a June, que trataba de meterse a la cocina sin hacerlo notar. «¿Y tú? Comes más de lo que das. Eres una carga, niña, un peso muerto». June se encogió, como siempre. Ella cocinaba, limpiaba, cosía, lavaba, pero seguía siendo una carga. La verdadera rabia de Silas no era por los coyotes, era por Rafe Danner. Danner era el dueño de la cantina, la tienda y la hipoteca de casi todos los ranchos pobres del valle, incluido el de ellos. Siempre con su chaleco de seda apretado, apestando a whisky rancio y tabaco. Un cerdo con bolsillos llenos. Había llegado hacía 2 años, con una maleta llena de billetes y abogados al acecho. Y mañana venía a cobrar. June lo sabía porque escuchó a Silas y Wade discutir anoche. Los oyó por las rendijas del piso. Voces empapadas en pánico y licor barato. «Se llevará el rancho, pa», lloriqueaba Wade. «Se llevará más que eso», gruñó Silas. «Quiere exprimirnos hasta el tuétano. Ya no tenemos nada que ofrecer». Mirándolo esa mañana con los ojos fijos en el horizonte pelado, June sintió un hielo clavarse en el pecho. Había notado cómo Danner la miraba en sus pocas visitas al pueblo, como quien evalúa un caballo o una propiedad. «Entra ya», le gruñó Silas, «y mañana no se te ocurra aparecer. No quiero que Danner te vea y se le metan ideas». June obedeció.
Pero el temor no se fue. Se le instaló en el estómago como piedra. Silas no la protegía. Protegía lo que pensaba vender. Aquella noche, abrazó el diario de su madre contra el pecho. Las hojas quebradizas eran su escudo. Leyó la entrada sobre la Artemisa plateada. «Té amargo», escribió su madre. Pero limpia el alma inquieta. June sabía que iba a necesitar algo más fuerte que té para lo que se venía. A la mañana siguiente, el aire estaba quieto y ardiente. El cielo, blanco y cruel. Rafe Danner no montaba a caballo. Llegó en una carroza negra reluciente, tirada por dos imponentes corceles oscuros que parecían alimentados con avena y pecado. Un lujo insultante en medio del polvo y la miseria. June, como le habían ordenado, espiaba entre las cortinas de cuadros desde la cocina. Vio a Danner bajarse, sus botas hundiéndose en la tierra que Silas y Wade habían intentado barrer deprisa. «¡Granger!», bramó, voz ronca como grava. Ni un apretón de manos. «Está un poco seco el patio», balbuceó Silas, forzando una cercanía que no fue correspondida. «Calor bravo, ¿eh?» «Ven, siéntate en el porche. Wade, trae agua para el señor Danner». «No vine por agua, Granger», cortó Danner, sacando una libreta del bolsillo. Finch lo interrumpió de golpe, sacando un libro de cuentas del bolsillo de su abrigo. «Tienes 6 meses de atraso. El pagaré vence hoy. Completo. Como acordamos». «Rafe, solo necesito una prórroga. El mercado del ganado», balbuceó Silas Granger. «El mercado está bien para quien tiene ganado que valga», cortó Danner con frialdad. «Tú apenas tienes 2 docenas de reses flacas y un terreno más piedra que tierra. No tienes nada». «El pagaré vence». Wade Granger, parado junto a la puerta, se quedó tieso, blanco y sudando. «¿Y yo? Yo no puedo pagar», susurró Silas al fin, derrotado. La sonrisa de Danner fue lenta, reptiliana. «Claro que no puedes. Por eso estoy aquí. Soy un hombre razonable. No quiero este rancho miserable. Sería una vergüenza para mis inversiones». «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó Silas tragando saliva. Rafe Danner dejó que sus ojos recorrieran la casa con calma venenosa. «Tienes razón. No tienes casi nada, pero sí tienes a ella». En la cocina, la sangre de June Callahan se volvió hielo. La cabeza de Silas Granger se levantó de golpe. «¿A ella? ¿Te refieres a June?» «A la sombra», asintió Danner. «La calladita, flaca, pero con un aspecto limpio. Sin marcas ni cicatrices. Eso se paga». «¿Qué quiere con ella?», tartamudeó Silas. «Oh, para mí no», rió Danner, dándose una palmada en el vientre cubierto de seda. «Yo tengo gustos más finos». «No, es para un socio mío, Amos Pike. Maneja un campamento minero allá por las montañas. Un lugar duro, lleno de hombres duros. Y esos hombres se sienten solos. Busca una esposa para su capataz. O para hablar claro, una mujer que mantenga la choza limpia y le caliente la cama. Él paga bien por mercancía». June se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Estaban hablando de venderla, como si fuera un saco de trigo. «Rafe, eso es tráfico humano», murmuró Silas, aunque su voz era apenas un hilo. «Ese es un término muy moderno, Silas», replicó Danner con dureza. «Yo lo llamo un contrato de servidumbre, con cláusula de matrimonio. Amos Pike paga $500 por una mujer sana y obediente. Y por ese precio consideraré tu deuda saldada. $500, el precio de su vida». Wade, viendo una salida, encontró la lengua. «Es inútil, pa. Lleva 10 años comiendo sin aportar nada. Es un buen negocio. Es el único negocio», insistió. Silas miró al polvo. Miró su rancho derrumbándose, la cerca rota, el arroyo seco. Miró su miseria. Y luego miró a Danner. «Ella tiene mal carácter», mintió, desesperado por rascar un poco de dignidad.
No es obediente. Danner soltó una carcajada corta, áspera. El capataz de Amos, un tipo llamado Hank Wexler, es muy bueno para quitar malos humores. Entonces, ¿hay trato? ¿O me llevo tu rancho, tu ganado, tus botas, tu sombrero, y te dejo a ti y a tu hijo para los coyotes? El silencio que cayó fue un martirio. Solo se oía el zumbido de una mosca en la ventana de la cocina. Tendrá que preparar su equipaje, dijo al fin Silas, con la voz hueca. June no esperó a escuchar más. Ya no era una sombra, era el viento. Retrocedió del ventanuco, el corazón martillando. No corrió hacia la puerta. Corrió a su cuarto del ático, levantó la tabla floja, las manos temblándole tanto que casi no podía agarrarla. Sacó el cuaderno de su madre y una cajita de lata. Dentro había $30, ahorrados en 6 años vendiendo huevos y remendando ropa en secreto para Etta Miles. Metió el diario y la cajita en un pequeño morral de lona. Añadió una pastilla de jabón casero, un cuchillo chico y un trozo de pan duro de la cocina. Escuchó el arrastre de sillas en el porche. El trato estaba hecho. No bajó por la escalera. Fue a la ventanita del ático, la que daba al norte, lejos del porche. Desde allí se veía el techo inclinado del cobertizo, una caída de unos 3 metros. Pero era su única salida. La habían vendido. Las palabras golpeaban su mente como martillazos. La habían vendido por inútil. Abrió la ventana, rechinó en protesta. Lanzó el morral, oyéndolo caer en la tierra. Se recogió la falda, las manos temblando tanto que casi no podía aferrarse al marco. Un lugar duro. Hombres duros. Un hombre llamado Hank Wexler. Sacó las piernas. La tela se enganchó en un clavo. La arrancó sin preocuparse por el ruido. Se deslizó por las tejas ardientes del cobertizo, el calor quemándole las palmas. Llegó al borde y saltó al callejón entre el cobertizo y el ahumadero. Cayó de rodillas. El golpe seco, pero no soltó ni un gemido. June tomó su morral y echó a correr. Corrió hacia el norte, rumbo a la línea oscura y dentada de la sierra Shadow Tooth. Era el único lugar que Silas Granger y Wade siempre evitaban. Decían que estaba embrujada, maldita, que un hombre de las montañas vivía allí arriba, un fantasma que disparaba a los intrusos sin pensarlo. En ese momento, un fantasma sonaba mejor que un hombre llamado Hank Wexler. Las llanuras ofrecían 0 escondites. June corrió hasta que los pulmones le ardieron como si tragara brasas, sus zapatos gastados golpeando el suelo reseco y cruel. No siguió ningún sendero. Siguió la sombra de las montañas, rezando por llegar a la línea de pinos antes de que se dieran cuenta de que había desaparecido. Miró atrás una sola vez. El rancho era un punto feo y perdido en la inmensidad. Vio 2 figuras a caballo. Silas Granger y Wade, galopando no hacia ella, sino hacia el pueblo. Eran unos idiotas. Creían que correría a buscar al predicador o al sheriff. No la conocían. No sabían que prefería enfrentarse al desierto que a cualquier hombre de Dustwind Creek. Siguió avanzando. Su pánico inicial se endureció en una decisión fría como acero. No era un bien, no era propiedad. Era hija de Mae Callahan. Al caer la tarde, el mundo cambió. El blanco cegador del cielo se volvió un amarillo verdoso, enfermo. El aire, antes quieto, empezó a moverse. Un lamento bajo comenzó a nacer en el norte. Un sonido que June conocía y temía. Un Blue Norther. Una ventisca brutal y traicionera. En 20 minutos, la temperatura cayó 40 grados. El viento aulló, arrancando su vestido delgado, golpeándole el rostro con mechones de cabello como agujas. Luego llegó la nieve. No caía. Atacaba, volando de lado. Una muralla blanca que cegaba. June estaba expuesta. A kilómetros del rancho, lejos del pueblo, y aún a 1 milla o más de los primeros pinos de la sierra. «No», susurró, pero el viento arrancó la palabra de sus labios. Se encorvó, apretando el chal raído contra el pecho. «No, no voy a morir aquí», siguió a trompicones.
Apenas veía 3 pasos delante de ella. El suelo que antes era arcilla seca, ahora era hielo resbaloso y nieve traicionera. Los pies se le entumecieron. Las manos, rojas y abiertas, apenas podían sostener el morral. Tropezó. Sus rodillas chocaron contra una roca oculta bajo la nieve. Un dolor agudo le atravesó la pierna, haciéndola gritar. Intentó levantarse, pero su pierna cedió. Estaba empapada, congelándose, y ahora lastimada. Pánico, verdadero y feroz, la atrapó. Así moría la gente. Se sentaban solo un minuto. Y nunca volvían a levantarse. «¡Levántate, June!», escupió entre dientes helados. Gateó, arrastrando la pierna herida. El morral de lona aferrado con una mano congelada. No sabía cuánto tiempo estuvo arrastrándose. El tiempo dejó de existir. Solo había vacío blanco, el dolor en la rodilla y la imagen del diario de su madre. El pino, había escrito Mae, es el árbol de la resistencia. Sus agujas, hervidas, alejan la enfermedad del pecho. Tenía que llegar a los pinos. Detrás de ella, aunque no podía escucharlos por el viento, Silas Granger y Wade regresaban del pueblo. Los habían sacado a carcajadas de la oficina del sheriff. «Es tu hijastra, Silas», les había dicho el sheriff, limpiando su placa. «No una vaca perdida. Si se va, es asunto de familia». Cuando vieron la tormenta formarse, su enojo se convirtió en pánico. No por June, sino por ellos mismos. Si ella moría en la ventisca, Rafe Danner los haría responsables. El trato quedaría anulado. Perderían el rancho. «¡Se fue para la sierra, pa!», gritó Wade sobre el viento. «¡Veo huellas!». Clavaron las espuelas, avanzando contra la tormenta, siguiendo los rastros que la nieve borraba. Iban cazándola. June alcanzó la primera línea de árboles. Los pinos enormes ofrecían un respiro del viento, pero la nieve era más profunda, formando montículos que le llegaban al muslo. Lloraba ya, temblando de pies a cabeza. Su pierna dolía como fuego. Cayó dentro de un montón de nieve y no tuvo fuerzas para levantarse. «Está tan frío», susurró. Sus párpados pesaban. La nieve parecía suave, como una cama de plumas. Tal vez podía descansar un momento. No, te vendieron. La rabia era una brasa diminuta, pero más caliente que el hielo. Intentó moverse, pero su cuerpo no obedeció. De pronto, un sonido nuevo cortó el rugido del viento. Pasos, pisando nieve dura, pesados y rítmicos. Alzó la vista, visión borrosa. Un hombre estaba frente a ella. Enorme, imposible. Una silueta negra contra el mundo blanco. Llevaba pieles gruesas de lobo y oso, haciéndolo parecer más bestia que humano. Una barba oscura cubría su rostro, y sus ojos, apenas visibles bajo la capucha de piel, eran fragmentos de hielo. En una mano cargaba un rifle largo y en el hombro traía un venado recién cazado. Era él, el fantasma, el hombre de las montañas. El corazón de June golpeó con violencia. Intentó gritar, pero salió apenas un graznido helado. Él la observó largo rato sin expresión, y entonces ella vio, entre la nieve arremolinada, los caballos de Silas y Wade asomando por la pendiente. «¡Ahí! ¡Ahí está!», rugió Wade. «Y hay alguien con ella». El hombre de la montaña miró a los jinetes que se acercaban. Luego volvió la vista hacia June. Con un gruñido breve, dejó caer el venado al suelo. En un solo movimiento, rápido y sorprendentemente ágil, la levantó del piso. Era tan ligera que parecía una niña entre sus brazos. La sujetó contra su pecho cubierto de pieles. El olor a pino, humo y hierro frío la envolvió mientras él giraba la espalda hacia sus perseguidores. «¡Suéltala!», bramó Silas Granger, levantando su pistola. «Es mi propiedad». El hombre no se detuvo. Empezó a subir la ladera, avanzando por la nieve profunda con una facilidad que daba miedo. La llevaba cargada y aún así, trepaba la pendiente como si no pesara nada. Silas disparó. La bala silbó en el aire,
astillando una rama a centímetros de la cabeza del hombre. Pero él ni se inmutó. Siguió caminando, desapareciendo dentro de la cortina blanca de la ventisca, llevándose a June Callahan lejos del mundo que había intentado destruirla y hacia uno completamente desconocido. Su nombre era Colt Maddox. June lo supo no porque él se lo dijera, sino porque estaba grabado en la empuñadura de un cuchillo sobre su repisa. No habló durante los primeros 3 días. La había cargado, quizá por 1 hora entera, por un sendero estrecho y traicionero que ningún caballo podía escalar. Se movía con una determinación feroz, protegiéndola del viento con su propio cuerpo. Cuando llegó a su cabaña, June ya estaba sumida en un delirio helado. La cabaña estaba construida contra la montaña, hecha de troncos gruesos y piedra oscura, casi invisible hasta que estabas encima. Dentro era un solo cuarto, cálido y seguro. Una enorme chimenea de piedra dominaba una pared, con un fuego vivo que rugía sin descanso. El lugar estaba impecable. Ramas de abeto cubrían el piso junto a un camastro simple. Una pared entera estaba llena de estantes, repletos no solo de hierbas secándose y carne curada, sino de libros. Docenas de libros. Él la acomodó con cuidado sobre un catre junto al fuego. Sus movimientos eran sorprendentemente delicados para un hombre de su tamaño. Estaba cubierto de cicatrices. Una larga, blanca, bajaba desde la sien hasta perderse en la barba. Sus manos eran enormes y ásperas, pero su toque era suave mientras cortaba la media congelada que cubría la rodilla de June. La articulación estaba hinchada, tomando un color púrpura intenso y furioso. Él asintió para sí. Luego fue hasta un estante. Moliendo un puñado de hojas secas, ella reconoció la corteza de sauce. Las mezcló con agua caliente y grasa, haciendo una cataplasma fuerte y olorosa. La aplicó sobre su rodilla y la vendó con lino limpio. Después sirvió un guiso espeso del caldero sobre el fuego, lo puso en un cuenco de madera y se lo ofreció. June lo miró temblando, atrapada entre el miedo y la gratitud. ¿Quién eres?, susurró. Él solo la miró, esos ojos grises tan inteligentes como fríos. Señaló el guiso, luego su propia boca. «Come». Y ella comió. El guiso, lleno de carne y cebollas silvestres, le devolvió calor a las venas. Él no la observaba con amenaza, sino como quien estudia a un animal que nunca ha visto. Cuando terminó, tomó el cuenco, echó un leño al fuego y se sentó en una silla pesada de madera, limpiando su rifle. No dijo palabra. La ventisca rugió 2 días completos. June entraba y salía del sueño, su cuerpo luchando contra el frío y el dolor. Cada vez que despertaba, el fuego ardía fuerte y Colt Maddox estaba sentado leyendo, arreglando una trampa o simplemente mirando la tormenta. Nunca se acercó, nunca la tocó. Dejaba comida y agua cerca del catre. Era como un guardián silencioso, imponente. Al amanecer del tercer día, la tormenta cedió. La luz entró por la única ventana limpia. La fiebre se había ido. June se incorporó, la rodilla aún palpitando pero sin el dolor punzante de antes. Colt estaba de pie junto a la ventana mirando hacia el valle. Todo era un manto blanco, brillante y helado. «Van a volver», dijo June, la voz ronca. Él giró, sorprendido de que hablara. «Los hombres», aclaró ella, «mi padrastro. No volverán. No me van a dejar ir. Me vendieron». El gesto de Colt se endureció. Su ceño se frunció y, por primera vez, habló. Su voz era un murmullo grave, áspero, como piedras chocando. «¿Te vendieron?» June bajó la mirada. «A un hombre llamado Rafe Danner. Para un campamento minero. Por una deuda». La vergüenza le quemaba las mejillas. Colt la observó y en sus ojos grises apareció algo. No lástima. Reconocimiento. «Danner», pronunció el nombre como si fuera veneno. «¿Lo conoces? Quiere esta montaña». Señaló la cabaña. «Cree que hay oro. No lo hay. No del que él busca». Fue hacia el fuego, levantó la tetera,
Tu pierna. ¿Está rota? Preguntó ella entrecortada. No. Un esguince fuerte. Fue una roca, balbuceó. ¿La cataplasma? Es corteza de sauce, para el dolor. ¿Y eso es árnica? Él se detuvo, tetera en mano, y la miró con atención. Asintió despacio. ¿Conoces las hierbas? No era una pregunta. Mi madre me enseñó, contestó June, incorporándose con esfuerzo. Ella era curandera. Por primera vez, Colt Maddox la miró de verdad. No veía una sombra, ni un estorbo, veía a una persona. Me llamaron inútil, susurró June, la confesión escapándole como una herida abierta. Porque no sé arar, ni cargar, ni romper nada, susurró June. Solo sé de plantas y de libros. Colt Maddox caminó hacia una de sus repisas. Sacó un tomo grueso, desgastado por el tiempo. Era un texto de botánica en latín. Se lo tendió sin decir palabra. June lo tomó, pasando los dedos por el título en hojas doradas. Alcanzaba a entender algunas palabras. Un hombre que lee latín, dijo en voz baja, y que conoce la árnica. No eres solo un cazador de trampas. Fui topógrafo, dijo Colt, su voz apenas un murmullo. Para el ferrocarril. Antes de que todo cambiara, se tocó la cicatriz de la sien. ¿Los hombres de Danner te hicieron eso? Preguntó ella. Lo intentaron, contestó con un tono seco. Creen que sé dónde está el oro. Les dije la verdad. Aquí, el único oro es el agua. Antes de que June pudiera preguntar qué significaba eso, Colt se tensó. Se acercó a la puerta y la entreabrió. Sus ojos escanearon la ladera cubierta de nieve. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Jinetes. 2. Hizo una pausa. Tu familia. La sangre de June se heló. Nos encontraron. No vienen por el sendero, dijo Colt, con una calma peligrosa. Están dando vueltas, buscando huellas. Aún están cazando. Agarró su rifle. Quédate dentro, atranca la puerta. ¿A dónde vas? A cazar a los cazadores, respondió con un tono que no admitía réplicas. Trajeron su problema a mi montaña. Voy a terminarlo. Desapareció entre los pinos como si fuera parte del bosque. June corrió hacia la ventana. Los vio. Silas Granger y Wade, luchando con sus caballos entre montones de nieve, cientos de metros más abajo. Estaban discutiendo, señalando. Entonces vio a Colt. Se movía entre los árboles en el otro lado del risco, siguiéndolos desde lo alto. Un depredador silencioso, cubierto de pieles. No iba a matarlos, iba a guiarlos. Lo vio disparar su rifle hacia un banco de nieve, lejos, a la izquierda de ellos. El estampido retumbó como un trueno. Los caballos de Silas y Wade se espantaron, se encabritaron. Wade salió volando, hundiéndose en un banco profundo. Silas, horrorizado, lo levantó y giraron los caballos, huyendo valle abajo. Colt los observó irse. June soltó el aliento sin saber que lo había estado conteniendo. Estaba a salvo. Pero al girar hacia el interior de la cabaña, sus ojos se posaron sobre el catre de Colt. Había una mancha oscura, color óxido, en las pieles que usaba como cobija. Una mancha que había intentado esconder doblándola. Y entonces, recordó cómo había protegido su costado al cargarla. June se acercó al catre y levantó la piel. Debajo, había trapos ensangrentados. No solo tenía cicatrices de los hombres de Danner, estaba herido. Y la herida se estaba pudriendo. Colt regresó media hora más tarde, el frío pegado a sus pieles. Ya se fueron, dijo atrancando la puerta. Estás herido, dijo June con voz firme. Él se detuvo. No es nada. Sí lo es, estás sangrando, señaló los trapos. Tienes una herida vieja, y está infectada. Muéstramela. Colt la miró. Por primera vez, su autoridad fue desafiada. Ella era solo una muchacha delgada, pero sus ojos ardían con nueva fuerza.
No estaba pidiendo. Con un suspiro cansado, se quitó la túnica gruesa. Debajo, la camisa de lino estaba empapada en sangre y pus. Había sido herido semanas atrás. Y la herida en su costado tenía bordes negros, hinchados, ardiendo. Tenía fiebre. Una fiebre que cualquier otro ya no habría soportado. La ventisca solo había empeorado las cosas. «Está mal», gruñó, dejándose caer en la silla, sudando. «Te estás muriendo», dijo June sin rodeos. «Me salvaste la vida, pero tú, te estás muriendo de fiebre». Sacó su morral. Abrió el diario de su madre. Esta vez, sus manos no temblaban. Esto sí lo sabía, esto. No era inútil. «Tienes usnea», dijo señalando el líquen verde grisáceo que colgaba de las hierbas secas. «La llaman barba del viejo. Y tienes fuego. Necesito agua hirviendo. Y toda la corteza de sauce que te queda». Colt la miró, la visión borrosa. «Ahora», ordenó ella. El hombre de la montaña, el fantasma del Shadow Tooth, el que le había dado miedo. Asintió débilmente. La muchacha, inútil, acababa de tomar control de su vida. La infección era peor de lo que pensaba. Profunda. Una bolsa de gangrena que apestaba a muerte. Colt, por más duro que fuera, ardía con una fiebre que habría tumbado a cualquiera. Su voluntad era lo único que lo mantenía de pie. «Esto va a doler», dijo June, firme. Había hervido su cuchillo sobre el fuego. «Tengo que abrirla. Tengo que drenarla». Colt se recargó contra la pared de la cabaña, apretó los dientes y asintió. «Hazlo». June respiró hondo. Colocó la punta esterilizada en el borde de la herida. El cuerpo de Colt se tensó como un arco, un gruñido hondo saliéndole del pecho. Pero no se movió. Ella trabajó rápido. Sus manos eran precisas. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía, por el diario de Mae Callahan, que las vendas debían hervirse. June limpió la herida con una determinación que le revolvía el estómago, pero le templaba el alma. Una vez, su madre lo había hecho con un ranchero que se desgarró una pierna, y ella no pensaba fallar. Cuando terminó de limpiar la herida, aplicó la primera cataplasma. Era una pasta espesa, negra, hecha con usnea. El líquen que su madre llamaba las puntadas de la naturaleza, por su fuerza para curar infecciones, y milenrama machacada para detener la hemorragia. La envolvió con fuerza. La fiebre. Es la próxima batalla, murmuró para sí misma. Durante 2 días, Colt Maddox estuvo perdido en un delirio febril. Su cuerpo fuerte se sacudía por los escalofríos. Gemía, pero no de dolor. Llamaba un nombre. Ana. June no durmió. Se quedó junto a su catre, dándole a la fuerza un té amargo de corteza de sauce y hierba de fuego cada hora. Cambiaba sus vendas, las lavaba con nieve derretida. Le hablaba en voz baja, con la misma ternura con la que Mae le hablaba a ella cuando de niña la asustaban las pesadillas. «Estás a salvo», susurraba. «La fiebre se va a romper. Solo aguanta». En su delirio, Colt la confundía con la mujer a quien llamaba. Le agarró la mano. Su fuerza era la de una trampa de acero. «Lo siento», murmuró, con los ojos desorbitados. «Lo siento, Ana. No pude. El fuego. No pude salvarte». El corazón de June se apretó. Le limpió la frente con un paño frío. «No fue tu culpa», le dijo en voz queda. «Descansa, Colt. Ya puedes descansar». Fue en esos susurros febriles que June conoció su historia. No era un simple topógrafo que había dejado el tren. Era el geólogo principal de la línea ferroviaria. Él y su esposa, Clara Maddox, vivían en un pequeño rancho. Los hombres de Rafe Danner, buscando sus mapas y un oro que nunca existió, incendiaron la casa para obligarlo a salir. Ella quedó atrapada entre las llamas. Él recibió su herida y su cicatriz tratando de sacarla. No se había aislado como un ermitaño. Se había refugiado en la montaña como un hombre en duelo.
guardando lo único que le quedaba: la verdad. Al amanecer del tercer día, June estaba desplomada contra la pared, los ojos ardiéndole del cansancio. La usnea se había acabado. La fiebre aún no cedía. La respiración de Colt era corta, apenas un hilo de vida. «Necesito más», murmuró. Miró el diario de su madre. Estaba abierto en una página sobre la raíz morada de Avon. El remedio cuando todo falla. Purifica la sangre. Solo crece en lo alto, donde el hielo nunca se derrite. Sabía dónde encontrarla. La había visto en el ascenso, una cascada congelada cerca del valle. June se puso el abrigo extra de Colt, que le llegaba hasta los tobillos, y tomó su hacha de escalar. Le dejó agua junto a la cama y le susurró: «Volveré». La subida fue brutal. La nieve le llegaba a la cadera, el aire era fino, cruelmente helado. Su rodilla, aún débil, gritaba a cada paso, pero la imagen de Colt, pálido, empapado en sudor, le daba fuerzas. Él la había salvado. Él la había visto. Alcanzó la cascada, un muro de hielo azul, y allí, en un rincón de tierra helada, bajo un saliente donde nunca daba el sol, estaban las pequeñas raíces rojizas de la raíz morada de Avon. Golpeó la tierra congelada con el hacha, las manos entumidas, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Al fin, liberó un manojo de raíces, las metió en su morral y empezó el descenso. Torpe, agotada. Cuando regresó a la cabaña, el atardecer caía. Colt estaba despierto, sus ojos claros. La fiebre se había roto, estaba pálido, empapado de sudor, tan débil como un recién nacido. Pero estaba vivo. «June», susurró. Ella se desplomó junto a su catre, apretando las raíces contra su pecho. «¿Tú?» «Volviste», dijo él, viendo el hielo en su abrigo. «Subiste. Por mí». «Estabas muriendo», respondió ella dejándose caer, agotada. Colt alzó una mano temblorosa y le rozó la mejilla. Fue la primera vez que la tocó con ternura. No como salvador, sino como igual. «Se equivocaron», murmuró, con la voz quebrada. «Eres lo más valioso que he conocido». June lo miró, a ese gigante roto, y por primera vez desde que Mae murió, no se sintió una sombra, se sintió real. Hirvió las raíces y le dio el té. Él lo bebió. Se quedaron en silencio junto al fuego. El lazo entre ellos ya no era de salvador y víctima, era de iguales. Dos almas rotas que, literalmente, se habían salvado la vida. «Danner volverá, ¿verdad?», preguntó June tras un largo rato. «Ahora que pasó la tormenta. Vendrá a reclamar lo que cree suyo». «¿Sí?», asintió Colt, su voz más firme. «Pero no viene solo por ti, June. Viene por la montaña. Y ahora tendrá que enfrentarse con los dos». Tenían 4 días. 4 días mientras el valle se descongelaba y los caminos se abrían. June fue sus manos y sus pies. Revisó trampas. Buscó los conejos que Colt le enseñó a rastrear. Ordenó provisiones. Racionó la harina y la carne seca. Pero lo más importante, June recorría la montaña con el diario de su madre entre las manos. «Colt», le dijo al tercer día, regresando a la cabaña con el morral lleno. «Dijiste que...». Él, ya con fuerzas para sentarse junto al fuego y tallar madera, señaló con su cuchillo hacia la ventana. «Todo ese risco no es granito, es caliza porosa, un aljibe natural. Guarda el deshielo de las cimas», explicó. «Es la única fuente confiable de agua en 50 millas a la redonda». Apuntó con la hoja hacia un cañón profundo al sur. «Ahí nacen las aguas del Dustwind Creek. Rafe Danner las represará y controlará todo. El pueblo, los ranchos, la expansión del ferrocarril. Y luego les venderá el agua, al precio que él quiera. Creará una sequía para coronarse rey», susurró June, horrorizada. «Y cree que mis viejos mapas topográficos son la llave», dijo Colt con amargura.
No sabe que fui yo quien recomendó no construir aquí para proteger el acuífero. Envié un informe a mis superiores en Omaha y me quedé con una copia. Golpeó una piedra suelta al lado de la chimenea. Danner lo sabe, por eso me quiere muerto. ¿Y a mí? Sumisa, dijo June, bajando la voz. Por eso vienen. Y llegaron. Al quinto día. June los vio primero. No eran solo Silas Granger y Wade. Esta vez, Rafe Danner venía montado en un caballo negro como la noche. Y con él, 4 pistoleros. Rostros duros, fusiles brillando. 7, dijo Colt, asomado a la ventana, el rifle en mano. Aún estaba débil, el costado bien vendado, pero sus ojos eran puro acero. Colt, no puedes contra 7 hombres, dijo June, con el corazón golpeándole el pecho. Solo tengo que contener el paso, respondió él. Solo hay un camino para subir. No, dijo June, agarrando el diario de Mae. Tú sostén el paso. Yo pelearé con la montaña. Él la miró, desconcertado. Vienen por el sendero principal, dijo ella pensando más rápido que nunca. Pero Silas y Wade conocen la ladera este. Hay romanium silvestre. Toloache. Es veneno, dijo con la mirada oscura. Pero el humo causa confusión, ceguera, terror. Y encontré un parche justo encima del talud de esquisto. Colt la miró, sin decir palabra. Tú los enfrentas. Yo enfrento la montaña, repitió June. Ellos creen que soy una sombra. No me verán venir. Los primeros disparos retumbaron. Los hombres de Danner estaban en la base del sendero, usando los árboles como cobertura. Ve, dijo Colt, dándole una mirada de respeto profundo y temeroso. Cuídate. Tú también. Mientras Colt tomaba posición en el punto más estrecho del paso, un cuello de botella entre las rocas, June salió por la ventana trasera. Subió la ladera, su morral lleno con las hojas secas del toloache, el cuchillo atado al cinturón. El sonido de los disparos rebotaba entre las montañas. Colt disparaba con paciencia, no apuntaba a ellos. Disparaba cerca, astillando rocas, obligándolos a cubrirse. «¡Es solo un hombre!», rugió Danner desde abajo. «¡Desplieguen! Silas, tú y tu padre, suban por la ladera este. ¡Arrójenlo de su guarida!». June sonrió. «Ya vienen». Subió hasta lo alto del talud de esquisto, una pendiente inestable de rocas sueltas. Debajo, vio a Silas y a Wade resoplando, subiendo torpemente. «Ya veo el techo de la cabaña», gritó Wade. «Ya casi llegamos, pa». June esperó. Encendió una pequeña fogata rodeándola con piedras. Cuando estuvieron a 50 metros por debajo, justo en la trayectoria del deslizamiento, colocó el toloache sobre el fuego. Un humo espeso, aceitoso y acre se elevó de las plantas. El viento, atrapado en el barranco, lo empujó directo hacia los perseguidores. «¿Qué huele, pa?», dijo Wade olfateando. «Huele dulce, como a quemado». Se detuvo, se frotó los ojos. «Pa, no veo nada. Las rocas se mueven». «Deja de chillar», gruñó Silas, pero su propia voz sonaba pastosa. «Mis manos, no las siento». Silas alzó la vista. A través del humo arremolinado, vio a June de pie en lo alto del risco, una silueta negra contra el cielo. Por un momento, parecía de 3 metros. «Es la muchacha», balbuceó. «Es una bruja. Ha maldecido la montaña, las piedras. Las piedras están vivas», gritó Wade, ahora en pánico total. Estaba alucinando. Veía serpientes donde había piedras. Agarró a su padre, temblando. «¡Nos siguen! ¡Están vivas!». June no esperó. Puso el hombro contra una gran roca, apenas sostenida en el borde del talud. Empujó. Al principio fue un quejido, piedra contra piedra, y entonces cedió. La roca bajó rebotando, y arrastró miles más. No fue una avalancha, fue un río de piedras. Silas Granger y Wade
Ciegos por el humo y dominados por el pánico, no tuvieron ninguna oportunidad. Gritaron como almas perdidas mientras el alud de piedras los arrastraba, revolcándolos montaña abajo, golpeados y rotos hasta caer al fondo del barranco. Abajo, en el sendero principal, Rafe Danner y sus hombres escucharon el estruendo de las rocas y los gritos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno de los pistoleros. Fallaron, gruñó Danner. Muy bien, lo haremos a la brava. ¡Carguen! No puede dispararnos a todos. Los 4 hombres armados, animados por la promesa de una recompensa, se lanzaron por el sendero estrecho. Colt Maddox los esperó. Disparó una vez. El primero cayó. Disparó de nuevo. El segundo se tambaleó, sujetándose el hombro. Pero los otros 2 ya casi estaban encima. Golpeó a uno en la cara con la culata del rifle, pero el cuarto, un bruto barbudo enorme, se le echó encima. Colt rugió, el dolor en su costado explotando. Rodaron, forcejeando al borde del risco. El hombre sacó una navaja. «Danner te manda saludos, montañés», escupió. Pero antes de que pudiera clavar el acero, una sombra pequeña, rápida, cayó sobre él. June Callahan, que había dado la vuelta al cerro, hundió su cuchillo curvo bajo las costillas del hombre. El pistolero soltó un jadeo, los ojos abiertos como platos. La miró. A ella. La muchacha inútil. Y luego se desplomó, rodando sin vida por la ladera. Colt, sin aliento, la miró desde el suelo. Estaba cubierta de tierra, el cabello revuelto, las manos manchadas de sangre. «Los otros», jadeó él. «En el barranco», respondió ella quebrada. «Creo, pero no muertos». Un disparo tronó. Una bala rebotó en la roca junto a la cabeza de June. Rafe Danner estaba a 30 metros abajo, su pistola humeando. «¡Maldita mocosa!», gritó, la cara púrpura de rabia. «Me costaste $500. ¿Y tú?», le gritó a Colt. «Tú me costaste esta montaña. Los mataré a los 2 y buscaré esos mapas yo mismo». Alzó de nuevo el arma. «No», retumbó una nueva voz. Un hombre de traje oscuro y sombrero hongo salió de entre los árboles detrás de Danner. Lo flanqueaban 2 agentes con uniformes polvorientos y rifles repetidores en las manos. «Bartholomew Danner», dijo el hombre, con la autoridad serena de la ley federal. «Queda usted arrestado por intento de asesinato contra Colt Maddox, geólogo de la Unión del Pacífico». Danner se quedó helado. La sangre abandonó su rostro. «¿Marshall? ¿Marshall Thorne Mercer?», balbuceó. «¿Qué haces tú aquí?». «El informe del señor Maddox sobre el acuífero Wind River llegó a Omaha», dijo Mercer con calma, junto con una carta personal detallando sus amenazas, señor Danner. «El ferrocarril tiene interés en que sus geólogos no sean asesinados por especuladores codiciosos. Lo hemos estado vigilando una semana, y hoy usted mismo firmó su sentencia». Danner, atrapado entre Colt y el Marshall, soltó su pistola. Fue un malentendido. «Díselo al juez en Cheyenne», dijo Mercer. La limpieza fue rápida. El Marshal Mercer y sus hombres no perdonaron. Bajaron a Rafe Danner por la montaña, lloriqueando y encadenado. Los 2 pistoleros restantes, uno herido, se rindieron de inmediato. Al fondo del talud, hallaron a Silas y Wade Granger. Wade tenía ambas piernas rotas. Silas, un brazo dislocado y una contusión. Aún sollozaba, hablando de serpientes entre las rocas. «¿Qué les pasó?», preguntó Mercer mirando el talud. Y luego a June. Ella, de pie junto a Colt, solo respondió: «La montaña es traicionera, Marshall. Debieron perder el equilibrio». Mercer la miró largo rato. Y luego asintió lentamente, casi sin que se notara. «¿Sí? Una consecuencia muy natural». Mientras lo subían al carromato, Wade vio a June observándolo desde la cima. «¡June!», gritó con voz patética.
Niña, ayúdame. Eres mi hija. Tienes que ayudarme. June no se movió. El viento le revolvía el cabello. No sentía odio, no sentía compasión, no sentía nada. Él era un extraño, un fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Me vendiste, murmuró. La voz era tan baja que él no podía oírla, pero suficiente para que ella lo supiera. Ya no soy tu hija. Se dio la vuelta y volvió a la cabaña con Colt. La noticia cayó en Dustwind Creek como un trueno. Rafe Danner, el hombre que creían intocable, fue arrestado. Wade y Silas Granger fueron detenidos con él, acusados de conspiración, secuestro e intento de asesinato. Y cuando salió a la luz la verdad sobre el plan de Danner y el acuífero, el pueblo, que antes despreciaba a June, ahora la admiraba. Ya no era la sombra inútil, era la salvadora del arroyo. Una semana después, el Marshal Mercer subió de nuevo a la cabaña. Colt, ya recuperándose, lo recibió en el porche. June estaba a su lado, ya no detrás. Señor Maddox, saludó Mercer quitándose el sombrero. Danner va en un tren rumbo a la prisión federal de Laramie. No verá la luz por 20 años. Su padrastro y su hermanastro aceptaron un trato. 5 años por su parte en todo esto. ¿Y el rancho?, preguntó Colt. Embargado por el banco, que ahora, sin Danner, es un banco de verdad. Están subastando todo, dijo el Marshal Mercer, junto con las demás propiedades de Rafe Danner. El pueblo ahora es libre. Le entregó a Colt Maddox un bolso de cuero. El ferrocarril manda saludos. Y su salario atrasado. Y también ha emitido esto. Le puso en la mano un nuevo título de propiedad. El gobierno de los Estados Unidos, a solicitud de la Unión del Pacífico, ha designado oficialmente el risco de Shadow Tooth Ridge como cuenca protegida. Este documento le otorga 160 acres, incluyendo esta cabaña, y lo nombra guardián oficial del área, para protegerla de cualquier otro señor Danner del futuro. Colt sostuvo el papel, atónito. Yo no sé qué decir. Solo mantenga el agua fluyendo, señor Maddox. El Marshal luego se volvió hacia June. ¿Y usted, señorita Callahan? Su madre, Mae Callahan. La recuerdo bien. Ella salvó a mi esposa del cólera. June levantó la mirada, sorprendida. ¿Conoció a mi madre? Fue la mejor mujer de este valle, y estaría tremendamente orgullosa de usted. Se quitó el sombrero. Buen día. Montó su caballo y se fue, dejándolos envueltos en el silencio de la montaña. El aire dentro de la cabaña era sereno, la sombra de Rafe Danner. Por fin se había borrado de esas tierras, barrida por la ley y la justicia. June se quedó junto a la ventana, abrazando el diario de su madre. Colt permanecía frente al fuego, el nuevo título en la mano. 2 personas, unidas por la violencia y la sanación, y ahora, por lo que vendría después. Así que, dijo June en voz baja, ahora eres un guardián. Parece que sí, respondió Colt, su voz áspera. Una buena vida, tranquila. El silencio entre ellos era distinto, no incómodo, simplemente nuevo. La batalla había terminado. La misión que los había fundido se había cumplido. Yo debería irme, dijo June, apartando la mirada. La señora Etta Miles del pueblo. Siempre me ofrecía trabajo. Puedo empezar de nuevo. Construir mi propia vida. Empezó a guardar el diario en su morral. ¡June! Ella se detuvo. Colt se acercó. Seguía siendo imponente, con cicatrices, pero ella ya no veía al fantasma. Veía al hombre que leía en latín, al que había llorado a su esposa, al que había respetado su mente. «Podrías ir al pueblo», dijo él en voz baja. «Podrías ser hasta la alcaldesa. Con lo que hablan de ti». Le tomó la mano. Sus dedos callosos y marcados se entrelazaron con los de ella. «O podrías quedarte». June contuvo el aliento. «¿Quedarme?» «Aquí», asintió Colt.
Esta cabaña es grande, demasiado grande para un solo hombre. Y esta montaña necesita más que un guardián. Necesita una curandera, alguien que conozca las raíces, el agua, alguien que entienda sus secretos. La miró a los ojos. Sus pupilas grises estaban llenas de algo más fuerte que el viento, la verdad desnuda. He estado solo. Mucho tiempo, June. Creí que ya lo había perdido todo. Pero esa tormenta no solo trajo nieve, te trajo a ti. Tocó su mejilla, la misma que había acariciado con fiebre. Te vendieron por $500. Son unos necios. Tu valor, June Callahan. Tu valor es esta montaña. Es el agua que da vida al valle. Es el conocimiento en ese cuaderno. Es el acero en tu columna. Su voz se quebró. No eres inútil. Eres invaluable. Y creo que me estoy enamorando de ti. June lo miró. Colt Maddox. Vio su cicatriz, su barba áspera, sus manos gigantes, y también vio su hogar. No respondió con palabras. Se alzó de puntas y lo besó. No fue un beso desesperado, ni apresurado. Fue un beso de llegada. Sabía a humo de leña, a corteza de sauce y a futuro, a refugio. Ya no eran dos almas rotas, ahora eran dos completos. Él, el guardián de la montaña, ella, el corazón que la nutría. Y juntos, por fin, seguros, porque el valor de una persona no lo marca el mercado, ni las palabras crueles de los cobardes, ni el precio que un villano esté dispuesto a pagar. El verdadero valor se forja en el fuego, en el conocimiento silencioso heredado por una madre, en el coraje de correr hacia la tormenta, en la fuerza para sanar y también para luchar. June Callahan fue vendida como inútil, pero su sabiduría salvó a un hombre, su valor tumbó a un tirano y su alma rescató a un pueblo entero. No necesitó que el hombre de la montaña le diera valor. Solo necesitaba que él fuera el espejo. Que por fin le mostrara el valor que siempre había tenido. No solo encontraron amor, construyeron un refugio de respeto mutuo y se convirtieron en los dos guardianes de Shadow Tooth Ridge. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.